Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la Casa del Té Azteca, iluminando las porcelanas finas y los manteles de encaje importado. Doña Esperanza Velázquez recorría el salón principal con la mirada crítica que había perfeccionado durante 30 años como empresaria. A sus 52 años, era la dueña del establecimiento más prestigioso de la colonia Polanco, donde la élite mexicana se reunía para degustar los mejores tés del mundo en un ambiente que respiraba elegancia y tradición. Aquella mañana de abril, Esperanza se detuvo frente al espejo veneciano que dominaba la entrada. Su cabello negro con algunos mechones plateados estaba perfectamente recogido en un moño. Su traje sastre color berenjena, diseñado exclusivamente para ella, resaltaba su figura aún esbelta. Los pendientes de ámbar, regalo de su difunto esposo, completaban una imagen impecable que inspiraba respeto inmediato. «Buenos días, doña Esperanza», saludó Mateo Herrera, el joven mesero que había contratado hace apenas 2 meses. Los proveedores dejaron las nuevas hierbas de Oaxaca. La chef Sofía ya está preparando las mezclas especiales. «Gracias, Mateo», respondió ella con una sonrisa medida. «¿Está Renata ya en la oficina?» «Sí, señora. Llegó hace media hora». Esperanza asintió y se dirigió hacia la oficina principal. Renata Molina, su gerente de 45 años, llevaba 8 años trabajando para ella. Era eficiente, estricta y compartía la visión de excelencia que había convertido a la Casa del Té Azteca en un símbolo de estatus social. «Buenos días, Renata», dijo al entrar. «¿Cómo va la reservación para el evento de la embajada?» «Todo confirmado, doña Esperanza. Serán 25 personas el viernes. He seleccionado la vajilla de Talavera especial y don Joaquín está preparando un menú que combinará elementos tradicionales con toques contemporáneos». Esperanza asintió con aprobación. Don Joaquín Ibarra, su chef principal de 58 años, era un tradicionalista que había trabajado en los mejores restaurantes de la capital antes de unirse a su equipo. Su conocimiento de la gastronomía mexicana era invaluable, aunque últimamente Esperanza había notado cierta resistencia de su parte hacia algunas de sus ideas más innovadoras. La mañana transcurrió con la precisión de un reloj suizo. Clientes habituales llegaban para su té matutino, empresarios cerraban tratos en las mesas más discretas y turistas adinerados se maravillaban con la decoración que mezclaba elementos coloniales con piezas prehispánicas auténticas. Fue durante la hora del almuerzo cuando Esperanza escuchó una conversación que cambiaría el rumbo de su vida. «Por supuesto que no dejarían entrar a alguien así», comentaba una clienta habitual, la esposa de un político prominente, a su acompañante. «Doña Esperanza mantiene ciertos estándares. No cualquiera puede traspasar esas puertas». «Es lo que valoro de este lugar», respondió la otra mujer, «saber que estamos entre gente como nosotros». Esperanza, que pasaba cerca de su mesa, sintió un escalofrío. Era esa la reputación de su establecimiento, un bastión de elitismo y exclusión. Algo se removió en su interior, un recuerdo distante de su propia infancia en Iztapalapa, uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México, cuando su madre trabajaba como empleada doméstica en las mansiones de las Lomas. Aquella noche, después de cerrar el establecimiento, Esperanza no pudo dormir. Desde la ventana de su penthouse en Reforma, contemplaba las luces de la ciudad que se extendía como un manto de estrellas artificiales. A lo lejos podía distinguir las zonas más humildes, donde las luces eran más tenues y dispersas. «¿Qué pensaría mi madre de lo que he construido?», se preguntó en voz alta. Rosalía Velázquez había sido una mujer de principios inquebrantables que, a pesar de su pobreza, jamás perdió la dignidad ni el respeto hacia los demás. «He traicionado sus enseñanzas». La idea surgió como un susurro y creció hasta convertirse en un plan. Necesitaba saber la verdad sobre su negocio, sobre sus empleados, sobre ella misma. ¿Habría perdido su esencia en el camino hacia el éxito? A la mañana siguiente, en lugar de dirigirse a su establecimiento, Esperanza visitó un pequeño mercado en Tepito. Compró ropa usada, desgastada pero limpia. En un baño público se deshizo de su maquillaje caro y se puso una peluca gris desarreglada. Utilizó técnicas que había aprendido para una fiesta de disfraces años atrás para simular arrugas adicionales y manchas en la piel.
Cuando se miró en el espejo agrietado del baño público, una mujer completamente diferente le devolvió la mirada. Nadie reconocería en aquella anciana aparentemente indigente a la elegante empresaria que aparecía en las revistas de negocios y eventos sociales. Con el corazón latiendo aceleradamente, Esperanza se dirigió hacia la casa del té azteca. Era media tarde, hora en que el establecimiento estaba moderadamente lleno con la clientela del té vespertino. Se detuvo frente a la entrada, respiró profundamente y empujó la puerta. El joven Mateo fue el primero en verla. Su expresión cambió sutilmente, pero mantuvo su sonrisa profesional. «Buenas tardes, señora. ¿Puedo ayudarle en algo?» Antes de que Esperanza pudiera responder, Renata apareció desde el interior. Su reacción fue inmediata y severa. «Disculpe, señora, pero este establecimiento es privado», dijo con firmeza. «No podemos atenderla». «Solo quería un vaso de agua», murmuró Esperanza, alterando su voz para hacerla más quebradiza. «Hace mucho calor afuera». «Lo siento, pero no servimos a personas que no son clientes», respondió Renata. Su tono era educado pero frío, y sus ojos miraban con aprensión el atuendo gastado de la supuesta indigente. «Le sugiero que busque una fuente pública». Mateo pareció incómodo, pero no contradijo a su supervisora. Algunos clientes observaban la escena con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la aprobación silenciosa. «Entiendo», dijo Esperanza, sintiendo una punzada de dolor que no había anticipado. «Disculpe las molestias». Mientras se alejaba, escuchó a don Joaquín, que había salido brevemente de la cocina. «Bien hecho, Renata. No podemos bajar la guardia con la clientela que tenemos. Una vez que empiezas a dejar entrar a cierto tipo de gente, el nivel del establecimiento se viene abajo». Renata asintió. «Doña Esperanza siempre dice que la primera impresión lo es todo. No podemos arriesgar nuestra reputación». Aquellas palabras fueron como una bofetada para Esperanza. ¿Realmente había inculcado esos valores? ¿O sus empleados los habían interpretado así? Dolida pero decidida, Esperanza regresó a su apartamento. Al quitarse el disfraz, las lágrimas que había contenido finalmente brotaron. No lloraba por el rechazo, sino por la revelación. En algún punto del camino, su sueño de crear un espacio de elegancia y tradición se había transformado en una fortaleza de exclusión y prejuicio. «Esto apenas comienza», se dijo mientras observaba el disfraz sobre la cama. «Necesito entender hasta dónde llega el problema». Durante las siguientes semanas, Esperanza desarrolló una doble vida. Por las mañanas era la impecable empresaria que dirigía con mano firme su negocio, asistía a reuniones con proveedores y planificaba eventos exclusivos. Por las tardes, se transformaba en Doña Socorro, la humilde anciana que deambulaba por diferentes zonas de la ciudad, incluidos los alrededores de su propio establecimiento. Adoptó una rutina cuidadosa para no levantar sospechas. Anunció a sus empleados que estaba participando en un curso de actualización empresarial que requería parte de sus tardes. Nadie cuestionó esta explicación. Después de todo, doña Esperanza siempre había sido conocida por su dedicación al crecimiento y la excelencia. En su tercer intento de entrar a la casa del té como doña Socorro, Esperanza experimentó algo diferente. Una nueva empleada, Lupita Reyes, una joven de 23 años recién llegada de Oaxaca, estaba atendiendo la entrada cuando ella se acercó. «Buenas tardes, abuelita», la saludó Lupita con una sonrisa genuina. «¿Necesita algo?» «Hace mucho calor», murmuró Esperanza en su papel. «Solo quería descansar un momento y tomar agua». Lupita miró brevemente hacia el interior, como verificando que nadie la observaba, y luego susurró: «Venga conmigo. Puedo darle agua en la parte de atrás». Guió a Esperanza hacia un pequeño patio trasero donde los empleados tomaban sus descansos. Le ofreció no solo agua, sino también un pan dulce que había guardado de su propio almuerzo. «Mi abuela siempre decía que nunca se debe negar un vaso de agua a quien lo necesita», comentó Lupita mientras Esperanza bebía. «En mi pueblo, todos compartimos lo que tenemos, aunque sea poco». «Eres muy amable», respondió Esperanza conmovida. «No todos piensan así. La señora Renata no aprobaría esto», confesó Lupita con cierta preocupación. «Dice que debemos mantener cierta imagen,
Pero yo creo que la verdadera elegancia está en cómo tratas a todos, no solo a los que pueden pagarte. Aquellas palabras resonaron profundamente en Esperanza. Eran exactamente las enseñanzas que su madre le había inculcado y que en algún momento del camino había permitido que se diluyeran bajo el peso del éxito y las expectativas sociales. ¿Trabajas aquí hace mucho?, preguntó, curiosa por conocer más sobre esta joven que representaba un rayo de esperanza. «Solo 3 semanas», respondió Lupita. «Es mi primer trabajo en la capital. Vine porque necesitaba ayudar a mi familia después de que las cosechas no fueron buenas este año. La señora dueña me contrató personalmente cuando vine a preguntar. Dicen que tiene buen ojo para las personas». Esperanza sintió una mezcla de orgullo y vergüenza. Recordaba claramente la entrevista con Lupita. Había visto en ella honestidad y una ética de trabajo impecable, valores que valoraba profundamente. Sin embargo, ahora se preguntaba si había sido consistente en aplicar esos mismos criterios a cómo se manejaba el establecimiento en general. «Debes tener cuidado», advirtió Esperanza. «No quisiera que tuvieras problemas por ayudarme». «No se preocupe, abuelita. Sé ser discreta». Lupita sonrió. «Puede venir cuando quiera. Yo estaré aquí de martes a domingo, de 11 a 7. Cuando Esperanza se despidió, llevaba consigo más que la gratitud por un acto de bondad. Tenía la confirmación de que necesitaba continuar con su experimento. Había descubierto una grieta en la fachada perfecta de su negocio, y ahora necesitaba explorar qué más se ocultaba detrás de las porcelanas finas y los modales exquisitos de la Casa del Té Azteca. «Esto es solo el comienzo», se dijo mientras caminaba de regreso a su apartamento, aún en su disfraz. «Hay mucho más que necesito descubrir». Durante las siguientes semanas, Esperanza continuó con su doble vida, perfeccionando su personaje de Doña Socorro. Había desarrollado toda una historia para su alter ego. Era una viuda de Xochimilco que había perdido su pequeña casa tras una inundación y ahora vagaba por diferentes zonas de la ciudad, sobreviviendo de pequeños trabajos y la caridad ocasional. Una tarde particularmente calurosa, Esperanza decidió explorar no solo el trato hacia los clientes potenciales, sino también la dinámica interna entre sus empleados. Se posicionó cerca de la puerta trasera de la Casa del Té Azteca, donde los trabajadores salían a tomar breves descansos o a fumar. Desde allí, fingiendo descansar en un pequeño rincón sombreado, podía escuchar conversaciones que normalmente no llegarían a sus oídos. «Te digo que no vale la pena esforzarse tanto», decía Javier, uno de los meseros más antiguos, a Miguel, un joven recién contratado. «Da igual lo bien que hagas tu trabajo, los ascensos siempre van para los favoritos de don Joaquín o Renata. Pero doña Esperanza es quien decide al final, ¿no?», preguntó Miguel con genuina curiosidad. Javier soltó una risa seca. «Ella solo ve lo que le muestran. Llevo 5 años aquí y puedo asegurarte que hay un sistema. O eres parte del círculo interno o simplemente eres mano de obra reemplazable». Esperanza sintió como si le hubieran echado agua fría. ¿Realmente existía ese favoritismo en su establecimiento? ¿Cómo podía haberlo pasado por alto? En ese momento Lupita salió al callejón. Al ver a Doña Socorro, sonrió y se acercó discretamente. «Buenas tardes, abuelita. ¿Cómo está hoy?». Sacó de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en servilletas. «Le guardé una rebanada del pastel de 3 leches que sobró de un evento». «Eres un ángel, niña», respondió Esperanza, genuinamente conmovida por la consistente bondad de la joven. «¿No te meterás en problemas?». «No se preocupe. De todas formas iba a desecharse», explicó Lupita, aunque ambas sabían que no era completamente cierto. Los otros 2 empleados observaban la escena con expresiones diferentes. Miguel parecía aprobar el gesto, mientras Javier mostraba una mezcla de desaprobación y resignación. «Cuidado con tus caridades, Lupita», advirtió Javier. «Si Renata te ve dando comida del establecimiento, podrías tener problemas serios». «No es caridad, es humanidad», respondió Lupita con una firmeza que sorprendió a Esperanza. «Mi abuela me enseñó que la comida nunca debe desperdiciarse cuando hay quien la necesita». «Tu abuela no firmó el contrato con las políticas de la Casa del Té», replicó Javier, aunque sin verdadera malicia. «Solo ten cuidado. No todos aquí comparten tus valores provinciales».
El comentario claramente molestó a Lupita, pero mantuvo la compostura. «Prefiero mis valores provinciales a la indiferencia citadina», murmuró cuando Javier regresó al interior. Miguel se quedó un momento más. «No le hagas caso. Está amargado porque lleva años esperando ser nombrado capitán de meseros». «¿Y por qué no lo han ascendido?», preguntó Esperanza, aprovechando la oportunidad. Miguel se encogió de hombros. «Dicen que no tiene las conexiones correctas. Aquí todo funciona por amiguismos. Don Joaquín promueve a quienes le siguen el juego y Renata protege a quienes le proporcionan información sobre los demás empleados». Cuando los jóvenes regresaron a sus labores, Esperanza se quedó reflexionando sobre estas revelaciones. Había creado un sistema de meritocracia en teoría, con evaluaciones trimestrales y oportunidades de crecimiento basadas en desempeño. Sin embargo, la realidad parecía ser muy diferente a lo que había diseñado en papel. Decidió ampliar su investigación. Durante los días siguientes, Doña Socorro comenzó a aparecer en diferentes horarios, observando cuidadosamente las interacciones entre el personal. Confirmó que existía efectivamente un círculo privilegiado de empleados que recibían los mejores horarios, las mesas con clientes más generosos en propinas y las oportunidades de horas extra en eventos especiales. Una tarde, mientras fingía dormir en un banco cercano al callejón, escuchó una conversación que le heló la sangre. «Todo está listo para la reunión del domingo», decía una voz femenina que Esperanza reconoció inmediatamente como la de Valeria Montes, su socia minoritaria y amiga de la juventud. «He conseguido el local en la colonia Roma. Perfecto para el concepto». «¿Estás segura de que Esperanza no sospecha nada?», preguntó otra voz que, para su sorpresa, pertenecía a don Joaquín. «Por supuesto que no», respondió Valeria con una risa ligera. «Está demasiado ocupada con sus nuevos cursos y sus reuniones con inversionistas extranjeros. Apenas supervisa la operación diaria». «¿Cuántos de nosotros estás considerando para el nuevo proyecto?», preguntó don Joaquín bajando aún más la voz. «De momento tú serías el chef ejecutivo, con libertad creativa total. Estoy en conversaciones con 5 miembros más del personal, principalmente del equipo de servicio. Y por supuesto, necesitaré toda la información sobre proveedores y recetas exclusivas». El dolor de la traición fue tan intenso que Esperanza tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no levantarse y confrontarlos. Valeria, su amiga desde la adolescencia, con quien había compartido sueños y dificultades, estaba planeando no solo competir con ella, sino robar a su personal clave y sus recetas propietarias. «¿Y qué pasará con la casa del té cuando nos vayamos?», preguntó don Joaquín. «Inevitablemente decaerá», respondió Valeria sin un atisbo de remordimiento. «Sin ti en la cocina y sin el personal de élite, perderá su esencia. Es la ley natural de los negocios, Joaquín. Unos suben mientras otros bajan. ¿No te sientes mal? Después de todo, Esperanza te dio tu primera oportunidad cuando nadie más apostaba por ti». Hubo un breve silencio antes de que Valeria respondiera. «Los negocios son negocios. Ella haría lo mismo en mi lugar. Además, me ha mantenido limitada durante años. Socia minoritaria es solo un título bonito para decir que nunca me ha permitido tomar decisiones importantes». Esperanza regresó a su apartamento esa noche con el corazón destrozado. La traición de Valeria era un golpe que no había anticipado. Habían comenzado juntas, aunque ciertamente el capital inicial había sido mayoritariamente de Esperanza. Con los años, la participación de Valeria se había diluido con cada expansión, pero siempre había intentado compensarla con bonos y reconocimiento público. «¿Realmente te he mantenido limitada?», se preguntó mientras observaba la ciudad desde su ventana. Era cierto que las decisiones finales siempre pasaban por ella, pero ¿no era eso natural siendo la socia mayoritaria y fundadora? A la mañana siguiente, en su rol de empresaria, Esperanza observó con nuevos ojos a Valeria durante su reunión semanal. Su amiga, o quien creía que era su amiga, actuaba con absoluta normalidad, discutiendo los números del mes y propuestas para eventos futuros. «Por cierto», mencionó Valeria casualmente, «he notado que Lupita, la chica nueva de Oaxaca, está teniendo algunos problemas para adaptarse. Quizás deberíamos reconsiderar su contratación». «¿Problemas?»,
Según tengo entendido, los clientes están encantados con su servicio, respondió Esperanza, manteniendo la compostura. Oh, no es con los clientes, aclaró Valeria con una sonrisa que ahora Esperanza percibía como calculadora. Es más bien su integración con el equipo. Parece tener ideas muy provincianas sobre cómo deberían hacerse las cosas. Esperanza comprendió inmediatamente. Lupita, con su bondad y valores auténticos, representaba una amenaza para la cultura elitista que se había instaurado en el establecimiento. «Démosle tiempo», respondió con firmeza. «Recuerda que todos necesitamos adaptarnos a nuevos entornos. Yo misma tuve que hacerlo cuando llegué a Polanco desde Iztapalapa». La mención de su origen humilde pareció incomodar ligeramente a Valeria, quien rápidamente cambió de tema. Para Esperanza, sin embargo, aquel pequeño intercambio confirmó lo que comenzaba a sospechar. Su establecimiento se había convertido en un microcosmos de la desigualdad y el elitismo que caracterizaban a la sociedad mexicana en general. Esa tarde, transformada nuevamente en Doña Socorro, Esperanza se acercó a la casa del té con un propósito específico. Necesitaba entender mejor a Lupita y por qué representaba una amenaza para Valeria y el statu quo. La encontró durante su descanso, sentada sola en el mismo banco del callejón, donde días atrás había escuchado la traición de Valeria. «Buenas tardes, niña», saludó Esperanza. «¿Puedo sentarme contigo un momento?» Lupita sonrió con genuino afecto. «Claro que sí, doña Socorro. ¿Cómo ha estado?» «Con estos viejos huesos, ya sabes, luchando contra el tiempo». Esperanza se sentó con la lentitud propia de su personaje. «Te veo preocupada hoy. ¿Problemas en el trabajo?» Lupita suspiró, dudando un momento antes de responder. «No exactamente problemas, pero hay cosas que no entiendo de este lugar». «¿Cómo cuáles?», preguntó Esperanza con genuino interés. «¿Cómo por qué desechan tanta comida perfectamente buena al final del día, cuando hay gente con hambre allá afuera? ¿O por qué algunos meseros reciben las mejores mesas aunque traten mal a los clientes, solo porque son amigos del chef o la gerente?» Lupita bajó la voz. «¿O por qué la señora Valeria habla mal de doña Esperanza cuando ella no está presente?» Aquello captó inmediatamente la atención de Esperanza. «¿La señora Valeria habla mal de la dueña?» Lupita asintió, claramente incómoda por estar revelando información interna. «Dice que doña Esperanza ya está vieja y fuera de contacto con las nuevas tendencias, que se aferra al control del negocio por inseguridad». Hizo una pausa. «Pero yo no lo creo. He visto cómo doña Esperanza trata a todos con respeto, incluso a los proveedores más humildes. No es como la pintan». Esperanza sintió una mezcla de emociones: gratitud hacia Lupita por su lealtad inesperada y una creciente determinación para corregir el rumbo de su negocio y su vida. «¿Sabes, niña? A veces las personas construimos cosas que terminan siendo muy diferentes de lo que imaginamos», reflexionó Esperanza. «Como quien planta un árbol esperando sombra y frutos dulces, pero con el tiempo se vuelve amargo y sus ramas solo dan cobijo a cuervos». Lupita la miró con curiosidad. «Habla usted como mi abuela, con esas metáforas tan sabias». «Es la ventaja de los años, mijita. Ves los patrones repetirse». Esperanza tomó la mano de Lupita entre las suyas. «No pierdas nunca esa bondad que tienes. El mundo intentará endurecerte, hacerte creer que la amabilidad es debilidad. Pero al final del día es lo único que realmente importa. Eso intento, pero no es fácil cuando todos te dicen que estás equivocada», confesó Lupita. «La señora Renata me advirtió ayer que si seguía siendo demasiado amable con gente como usted, tendría que reconsiderar mi futuro en el establecimiento». La indignación que sintió Esperanza fue tan intensa que por un momento temió haber roto su personaje. ¿Amenazar a una empleada por mostrar compasión? ¿En qué se había convertido su negocio? «¿Y qué harás?», preguntó con voz controlada. Lupita levantó la barbilla con una determinación que impresionó a Esperanza. «Seguiré siendo quien soy. Mi abuela siempre decía que es mejor perder un trabajo que perder tu alma. Si me despiden por ser amable con quien lo necesita, entonces no es el lugar donde debo estar». En ese momento, la puerta trasera se abrió y apareció Renata. Su expresión se endureció al ver a Lupita conversando con la indigente
que ya había sido expulsada varias veces del establecimiento. «Lupita, tu descanso terminó hace 5 minutos», dijo con severidad. Luego, dirigiéndose a Esperanza con apenas disimulado desprecio, añadió: «Y usted, señora, le voy a pedir que se retire. Esta es una propiedad privada». «Ya me voy, no se preocupe», respondió Esperanza, levantándose lentamente. Solo descansaba un momento. «Pues descanse en otro lugar. Y Lupita», su tono se volvió amenazante, «te espero en mi oficina cuando termines tu turno». Cuando Renata desapareció en el interior, Lupita miró a Esperanza con preocupación. «Debería irse, doña Socorro. No quiero que tenga problemas por mi culpa». «No te preocupes por mí, niña. He sobrevivido cosas peores que una gerente malhumorada». Le guiñó un ojo. «Y tú también sobrevivirás esto. Recuerda, las personas como ella tienen poder sobre tu empleo, pero no sobre tu dignidad». Mientras se alejaba, Esperanza sentía una determinación creciente. Lo que había comenzado como un experimento social se había convertido en una revelación tras otra sobre la cultura tóxica que se había desarrollado en su ausencia efectiva. Ahora tenía información crucial sobre la traición de Valeria, el favoritismo sistémico y la intimidación hacia empleados como Lupita que no se ajustaban al molde elitista. «Es hora de planear el siguiente paso», se dijo mientras regresaba a su apartamento, para transformarse nuevamente en la empresaria respetada que todos conocían. Y esta vez no será solo para observar. La mañana siguiente, Esperanza llegó a la casa del té azteca más temprano de lo habitual. Necesitaba tiempo a solas para pensar, para planificar su estrategia frente a las revelaciones de los últimos días. El establecimiento tenía un aire diferente cuando estaba vacío. Los rayos del sol atravesaban los vitrales artesanales, proyectando patrones multicolores sobre el suelo de mármol, y el aroma de las hierbas secas impregnaba cada rincón con su fragancia. Caminó lentamente entre las mesas perfectamente dispuestas, recordando los primeros días del negocio, cuando cada cliente era una victoria y cada elogio un tesoro. ¿En qué momento el éxito había transformado aquella pasión inicial en una maquinaria fría de exclusión y elitismo? El sonido de la puerta trasera interrumpió sus pensamientos. Era Lupita, quien también había llegado temprano. La joven se sorprendió al ver a la dueña allí. «Buenos días, doña Esperanza», saludó con evidente nerviosismo. No esperaba encontrarla tan temprano. Esperanza notó inmediatamente los ojos enrojecidos de la joven. «¿Estás bien, Lupita? Parece que no has dormido bien». Lupita bajó la mirada. «Estoy bien, señora. Solo preocupaciones familiares». «¿Segura que es solo eso?», insistió Esperanza. «Sabes que puedes hablar conmigo si tienes algún problema aquí». La joven dudó visiblemente. En su rostro se libró una batalla entre el miedo y la honestidad. «Ayer la señora Renata me dio una advertencia formal», confesó finalmente. «Dijo que mi actitud no se alinea con la imagen del establecimiento». «¿Tu actitud?», Esperanza fingió sorpresa, aunque ya sabía perfectamente a qué se refería la gerente. «¿Qué tiene de malo tu actitud?». «Según ella, soy demasiado accesible con personas que no son clientes, que confundo este lugar con una casa de caridad». Lupita tragó saliva. «Me advirtió que a la próxima falta tendría que prescindir de mis servicios». Esperanza sintió que la indignación crecía en su interior, pero mantuvo la compostura. Este era exactamente el tipo de comportamiento que necesitaba documentar y corregir. «Entiendo», dijo con calma estudiada. «¿Y puedo preguntar qué hiciste para merecer tal advertencia?». «Di un vaso de agua y un poco de pan a una señora mayor que descansaba en el callejón», respondió Lupita, con una dignidad que impresionó a Esperanza. «No era comida de los clientes, señora. Era de mi propio almuerzo». «Ya veo». Esperanza asintió pensativamente. «¿Y crees que eso afectó negativamente a nuestro establecimiento?». «No, señora. Creo que mostrar compasión nunca afecta negativamente a nadie». Lupita levantó la mirada, y Esperanza vio en sus ojos una determinación sorprendente. «En mi pueblo, nos enseñan que la verdadera riqueza está en lo que puedes dar, no en lo que puedes negar a otros». Aquellas palabras resonaron profundamente en Esperanza. Eran tan similares a las enseñanzas de su propia madre que por un momento sintió como si Rosalía Velázquez estuviera hablándole a través de esta joven.
Tienes razón, Lupita, dijo finalmente. Y quiero que sepas que no comparto la visión de Renata en este aspecto. Hablaré con ella. El alivio en el rostro de Lupita fue evidente, pero también había una sombra de preocupación. Gracias, doña Esperanza, pero no quisiera causar problemas entre usted y la gerente. No te preocupes por eso, la tranquilizó Esperanza. Parte de mi trabajo como dueña es asegurarme de que los valores del establecimiento se mantengan intactos. Y la compasión siempre ha sido uno de ellos, aunque parece que algunos lo han olvidado. Cuando Renata llegó una hora después, Esperanza la convocó inmediatamente a su oficina. La gerente entró con su habitual eficiencia, libreta en mano, lista para la reunión que asumía sería sobre operaciones diarias. Buenos días, doña Esperanza. ¿Quería revisar los preparativos para el evento del embajador? En realidad, Renata, quiero hablar sobre Lupita y la advertencia formal que le diste ayer. La expresión de Renata cambió sutilmente. Ah, eso. Sí, tuve que llamarle la atención por comportamiento inapropiado. ¿Inapropiado? Esperanza mantuvo un tono neutral. ¿Podrías elaborar? Por supuesto. La encontré durante su descanso compartiendo comida con una indigente en el callejón trasero. No es la primera vez que lo hace, a pesar de mis advertencias previas. Renata hablaba con la seguridad de quien está convencido de su rectitud. Como usted siempre dice, doña Esperanza, la imagen lo es todo en este negocio. No podemos permitir que la Casa del Té se convierta en un comedor comunitario. Interesante, respondió Esperanza, midiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Y dónde exactamente he dicho yo que debemos negar un acto básico de humanidad a alguien necesitado? Renata pareció desconcertada por la pregunta. Bueno, no con esas palabras exactamente, pero su enfoque siempre ha sido mantener ciertos estándares. Los clientes que pagan fortunas por nuestro servicio no vienen para mezclarse con cierto tipo de personas. ¿Cierto tipo de personas? Esperanza arqueó una ceja. ¿Te refieres a personas como yo, Renata? Disculpe. No entiendo. Nací en Iztapalapa, en una vecindad donde compartíamos un baño entre 8 familias. Mi madre limpiaba casas en las lomas y a veces no teníamos para la cena. Esperanza mantuvo su mirada fija en Renata. ¿Soy yo ese cierto tipo de persona que mencionas? Renata palideció visiblemente. No, por supuesto que no, yo no quería implicar. Es diferente. Usted ha progresado, ha construido algo extraordinario. ¿Y crees que esa señora mayor en el callejón no tuvo nunca sueños o ambiciones? ¿Que nació indigente? Podría haber sido yo, Renata. Podría haber sido cualquiera de nosotros, con un poco menos de suerte o un poco más de adversidad. Un silencio incómodo llenó la oficina. Finalmente, Renata habló con voz más suave. Entiendo su punto, doña Esperanza. Quizás fui demasiado severa con Lupita. No es solo sobre Lupita, continuó Esperanza, es sobre qué tipo de establecimiento queremos ser. La excelencia y la elegancia no están reñidas con la compasión y la humanidad. De hecho, creo que la verdadera elegancia incluye necesariamente estas cualidades. Renata asintió, aunque Esperanza podía ver que no estaba completamente convencida. Retiraré la advertencia formal del expediente de Lupita. Gracias. Y por favor, comunica al personal que, si bien mantenemos nuestros estándares de servicio, no toleraré la falta de humanidad básica hacia nadie, sea cliente o no. Después de que Renata saliera, Esperanza se quedó reflexionando sobre la conversación. Había sido un pequeño paso, pero sabía que cambiar la cultura que se había instalado en su negocio requeriría mucho más que una simple directiva. Los prejuicios y el elitismo estaban profundamente arraigados, y la traición de Valeria era solo el síntoma de un problema mayor. Esa tarde decidió continuar con su experimento, pero con un enfoque diferente. En lugar de visitar su propio establecimiento, doña Socorro hizo una aparición en un café competidor ubicado a pocas cuadras de la Casa del Té Azteca. Para su sorpresa, fue recibida con cortesía básica. No la invitaron a sentarse en el salón principal, pero el joven en la entrada le ofreció un vaso de agua y le permitió descansar brevemente en un banco cerca de la entrada de servicio. No era un trato digno, pero al menos no la habían expulsado inmediatamente. Mientras bebía su agua,
Escuchó fragmentos de conversación entre los empleados que entraban y salían. Ya dicen que Valeria Montes dejará la Casa del Té para abrir su propio lugar. Ya tiene inversores y está reclutando personal de élite. Escuché que planea algo más moderno, dirigido a millennials con dinero, no tanto a la vieja guardia como doña Esperanza. Así que los rumores ya circulaban en el ambiente gastronómico de Polanco. La traición de Valeria no era un secreto tan bien guardado como su socia creía. Esperanza regresó a su apartamento con una sensación de urgencia renovada. Necesitaba actuar pronto, pero no de manera impulsiva. Cualquier movimiento abrupto podría alertar a Valeria y precipitar eventos para los que aún no estaba preparada. Durante la cena, que como siempre tomaba sola frente al ventanal con vista a la ciudad, Esperanza repasó mentalmente sus opciones. Podría confrontar directamente a Valeria, pero eso solo provocaría negaciones y apresuraría sus planes. Podría despedir a don Joaquín y a los empleados involucrados, pero sin pruebas concretas. Eso la haría parecer paranoica y arbitraria. «Necesito más información», murmuró mientras observaba las luces de la ciudad. «Y necesito aliados». Al día siguiente, en su papel de empresaria, Esperanza comenzó a implementar cambios sutiles. Primero, anunció durante la reunión matutina que pasaría más tiempo en el establecimiento, cancelando algunos de sus supuestos cursos para estar más presente en la operación diaria. «Creo que me he distanciado demasiado del corazón del negocio», explicó a su personal, «y quiero reconectar con lo que hacemos día a día». Notó la mirada de alarma que intercambiaron Valeria y don Joaquín, aunque ambos mantuvieron sonrisas profesionales. «¿Alguna razón en particular para este cambio?», preguntó Valeria con fingida casualidad. «Digamos que he tenido tiempo para reflexionar sobre mis prioridades», respondió Esperanza. «A veces es fácil perderse en los aspectos administrativos y olvidar por qué comenzamos en primer lugar». Su siguiente movimiento fue más directo. Nombró a Lupita como su asistente personal para proyectos especiales. La joven quedó visiblemente sorprendida por este ascenso inesperado. «Pero, señora, apenas llevo un mes aquí», protestó Lupita cuando Esperanza la llamó a su oficina para comunicarle la noticia. «Hay personas con mucha más experiencia y conocimiento del negocio». «Precisamente por eso te elijo a ti, Lupita», explicó Esperanza. «Necesito una perspectiva fresca, alguien que vea las cosas como son, no como se han acostumbrado a hacer. Y he notado en ti cualidades que valoro enormemente: honestidad, compasión y una ética de trabajo impecable». Lupita se sonrojó ante los elogios. «No sé qué decir, doña Esperanza. Es un honor, pero ¿qué dirán los demás?». «Dirán muchas cosas, estoy segura», respondió Esperanza con una sonrisa tranquilizadora. «Pero lo que importa es lo que hagamos, no lo que digan de nosotras. ¿Aceptas el reto?». La joven asintió con determinación. «Sí, señora. Haré mi mejor esfuerzo». Como era de esperarse, el nombramiento causó conmoción entre el personal. Renata apenas podía ocultar su desaprobación, mientras Valeria observaba los acontecimientos con creciente sospecha. Los empleados se dividieron entre quienes veían injusto el ascenso de alguien tan nuevo y quienes secretamente aplaudían que se rompiera el círculo de favoritismo establecido. Esa misma tarde, Esperanza experimentó un momento que cambiaría el curso de su experimento. Se encontraba en el salón principal, revisando personalmente la disposición de las mesas para un evento especial, cuando un cliente habitual, don Octavio Mendoza, un distinguido caballero de unos 65 años, se acercó a saludarla. «Doña Esperanza, qué placer verla tan involucrada en los detalles. Usualmente solo la vemos al principio de nuestras visitas». «Don Octavio, siempre es un gusto recibirlo. Estoy intentando reconectar con la operación diaria». Conversaron brevemente sobre trivialidades, hasta que inesperadamente don Octavio se llevó una mano al pecho y su rostro se contrajo en una mueca de dolor. «¿Se encuentra bien?», preguntó Esperanza alarmada. El hombre intentó responder, pero solo logró emitir un gemido ahogado antes de tambalearse. Esperanza reaccionó instintivamente, sosteniéndolo antes de que cayera y ayudándolo a sentarse. «Necesitamos ayuda médica», gritó mientras aflojaba la corbata del hombre. «Llamen a una ambulancia». El personal y los clientes observaban la escena con sorpresa,
pero nadie parecía saber qué hacer. Esperanza, por su parte, actuó con una serenidad que sorprendió a todos, incluso a ella misma. Había tomado un curso de primeros auxilios años atrás, pero nunca había tenido que aplicar esos conocimientos. «Respire profundamente, don Octavio», le indicó mientras verificaba su pulso. «La ayuda viene en camino». Para alivio de todos, el color comenzó a regresar gradualmente al rostro del hombre y su respiración se normalizó. Cuando llegaron los paramédicos 10 minutos después, don Octavio ya estaba más estable, aunque evidentemente necesitaba atención médica. «Parece ser solo una arritmia», explicó uno de los paramédicos después de realizarle un electrocardiograma preliminar. «Pero necesitamos llevarlo al hospital para descartar un infarto». Mientras preparaban a don Octavio para trasladarlo, el hombre tomó la mano de Esperanza. «Gracias», murmuró. «Creo que me ha salvado la vida hoy». «No exagere, don Octavio. Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». No cualquiera», insistió él con una mirada penetrante que desconcertó a Esperanza. «Usted actuó con decisión cuando todos los demás estaban paralizados. Eso dice mucho de una persona». Después de que se llevaran a don Octavio, Esperanza notó que todos la miraban con una mezcla de admiración y curiosidad. Su reacción no había sido la de una empresaria preocupada por un escándalo en su establecimiento, sino la de una persona genuinamente preocupada por el bienestar de otra. «Asegúrense de llamar a su familia», indicó a Renata. «Y cuando sepamos a qué hospital lo llevaron, envíen flores y una nota personal de mi parte». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Esperanza reflexionó sobre lo ocurrido. El incidente con don Octavio había sido inesperado, pero de alguna manera sentía que encajaba perfectamente en el camino de redescubrimiento que había iniciado. Por primera vez en años, había actuado puramente por instinto humano, sin calcular implicaciones para su negocio o imagen pública. «Quizás ese es el problema», murmuró mientras observaba su reflejo en el espejo del baño. «He pasado tanto tiempo calculando cada movimiento que he olvidado cómo es actuar simplemente desde el corazón». El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un número desconocido. «Diga», respondió con cierta cautela. «¿Doña Esperanza?» La voz al otro lado era profunda, masculina, con un tono de autoridad natural. «Soy Gabriel Montero, del Hospital Ángeles. Soy el médico que atendió a don Octavio Mendoza». «Doctor Montero, ¿cómo se encuentra don Octavio?» «Estable y fuera de peligro. Fue una arritmia severa, pero no llegó a infarto gracias a la rápida atención». Hubo una pausa. Don Octavio insistió en que la llamara personalmente para agradecerle. «Dice que su intervención fue crucial». «Solo hice lo que pude», respondió Esperanza, genuinamente aliviada por las buenas noticias. «Hizo lo correcto en el momento adecuado», afirmó el médico. «Y eso, doña Esperanza, a veces hace toda la diferencia entre la vida y la tragedia». Cuando colgó, Esperanza se sintió extrañamente conmovida. En medio de todas las traiciones y decepciones que había descubierto en las últimas semanas, este pequeño momento de conexión humana auténtica brillaba como un faro de esperanza. «Tal vez no todo está perdido», pensó mientras se preparaba para dormir. «Tal vez aún hay tiempo para corregir el rumbo». Lo que Esperanza no sabía era que el incidente con don Octavio había sido observado con particular interés por alguien más. El propio don Octavio Mendoza no era un simple cliente adinerado como ella creía. Su verdadera identidad y el impacto que tendría en la vida de Esperanza estaban a punto de revelarse, añadiendo una dimensión completamente nueva a su ya complicada situación. 3 días después del incidente con don Octavio, Esperanza recibió una invitación inesperada. El sobre, entregado en mano por un mensajero uniformado, contenía una tarjeta elegante con el logotipo de El Gourmet Mexicano, la revista gastronómica más prestigiosa del país. «Estimada doña Esperanza Velázquez, sería un honor contar con su presencia en una cena privada este viernes a las 20:00 horas en mi residencia de Las Lomas. Tengo asuntos de interés mutuo que me gustaría discutir. Atentamente, Octavio Mendoza, director editorial de El Gourmet Mexicano». Esperanza leyó la tarjeta 3 veces, incrédula. Don Octavio era el legendario director de El Gourmet Mexicano. Había sido cliente de la Casa del Té durante años, pero siempre se había presentado simplemente
como un empresario retirado con gusto por las tradiciones. Nunca había mencionado su verdadera profesión. El crítico gastronómico más influyente de México ha estado evaluando mi establecimiento todo este tiempo, murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de asombro y ansiedad. Esa tarde, mientras se preparaba para su transformación en Doña Socorro, Esperanza reflexionaba sobre esta nueva revelación. ¿Debía cancelar su experimento de hoy para concentrarse en la invitación de don Octavio? Después de considerarlo, decidió continuar como había planeado. Necesitaba mantener la coherencia en su investigación. Sin embargo, su mente estaba dividida mientras recorría las calles de Polanco con su disfraz de anciana indigente. La coincidencia era demasiado grande, justo cuando descubría la traición de Valeria y comenzaba a replantear los valores de su negocio. Aparecía en escena el crítico gastronómico más importante del país. Al acercarse a la casa del té azteca, notó algo inusual. Había un pequeño alboroto en la entrada principal. Lupita estaba allí, aparentemente discutiendo con Renata mientras una mujer mayor elegantemente vestida observaba la escena con evidente incomodidad. Esperanza se acercó lo suficiente para escuchar sin ser notada. «Las reglas son claras, Lupita», decía Renata con voz tensa. «No podemos aceptar a personas sin reservación durante la hora del té de la tarde. Todas nuestras mesas están asignadas». «Pero la señora Carmona es tía de doña Esperanza», insistió Lupita. «Estoy segura de que no le importaría hacer una excepción». Esperanza se sorprendió. Carmona era efectivamente el apellido de soltera de su madre, pero no reconocía a la mujer que esperaba en la entrada. «Si fuera realmente su tía, tendría mi número personal y no aparecería sin avisar», respondió Renata con frialdad. «Muchas personas intentan usar supuestas conexiones familiares para saltarse nuestras políticas». La mujer mayor intervino con dignidad. «No necesito mentir sobre mi parentesco, señorita. Soy Merced Carmona, hermana de Rosalía, y vine desde Puebla específicamente para ver a mi sobrina. Si está ocupada, puedo esperar». Ahora Esperanza recordaba. Tía Merced, la hermana menor de su madre, a quien no veía desde el funeral de Rosalía hacía más de 10 años. Había perdido contacto con esa rama de la familia cuando su carrera despegó. Estaba a punto de abandonar su disfraz e intervenir cuando vio algo que la dejó paralizada. Valeria se acercaba al grupo desde el interior. «¿Qué sucede aquí, Renata?», preguntó con autoridad. «Esta señora dice ser tía de doña Esperanza y exige ser atendida sin reservación». «No he exigido nada», corrigió tía Merced con calma. «Solo pregunté si podía ver a mi sobrina». Valeria estudió a la mujer con evidente escepticismo. «Doña Esperanza nunca ha mencionado tener familia en Puebla. Si fuera su tía, seguramente yo lo sabría, siendo su socia y amiga cercana desde hace décadas». «No todas las familias mantienen contacto constante, señorita», respondió tía Merced. «Especialmente cuando algunos miembros ascienden socialmente y otros permanecen en la humildad». El comentario, dicho sin malicia pero con franqueza, pareció irritar a Valeria. «Le sugiero que deje sus datos con Renata. Si efectivamente es familiar de doña Esperanza, ella la contactará». Valeria hizo un gesto a un mesero. «Por favor, acompaña a la señora a la salida». Lupita parecía a punto de protestar, pero una mirada severa de Renata la silenció. Con evidente incomodidad, observó cómo escoltaban a tía Merced hacia la calle. Esperanza, aún en su disfraz, sintió una vergüenza profunda. Su propia tía había sido tratada como una impostora en el establecimiento que llevaba el apellido de su familia. ¿En qué se había convertido su legado? Siguió a tía Merced discretamente, mientras la mujer se alejaba con dignidad por la acera. A una cuadra de distancia, la anciana se detuvo en una pequeña plaza y se sentó en un banco, visiblemente afectada por el encuentro. Esperanza dudó por un momento. Revelar su identidad significaría explicar su extraño disfraz, pero no podía dejar marchar a su tía de esa manera. Con determinación se acercó al banco. «Tía Merced», dijo suavemente, usando su voz natural. La mujer levantó la mirada, confundida. «Disculpe, ¿nos conocemos?». Esperanza miró alrededor para asegurarse de que nadie pudiera verlas. Luego se quitó parcialmente la peluca gris. «Soy yo, tía. Esperanza».
Los ojos de Merced se abrieron con asombro. ¿Esperanza? Pero, ¿qué haces vestida así? ¿Estás bien? Es una larga historia, respondió volviendo a acomodar su disfraz. Pero estoy bien, te lo aseguro. Podemos hablar en privado. Mi apartamento está a pocas cuadras de aquí. Media hora después, sentadas en la elegante sala del penthouse de Esperanza, tía y sobrina compartían un té mientras Esperanza, ya sin disfraz, explicaba su peculiar experimento social. Así que te disfrazas de indigente para ver cómo tratan a los menos afortunados en tu propio negocio, resumió tía Merced, mirándola con una mezcla de sorpresa y admiración. Rosalía estaría orgullosa. Siempre dijo que tenías un corazón especial. No estoy tan segura, confesó Esperanza. He permitido que mi establecimiento se convierta en exactamente el tipo de lugar que mi madre despreciaría. Un bastión de elitismo donde alguien como ella, o como tú, sería rechazado por su apariencia o acento. No seas tan dura contigo misma, sobrina. El simple hecho de que hayas iniciado este experimento demuestra que los valores que Rosalía te inculcó siguen vivos en ti. Esperanza sonrió con tristeza. ¿Qué te trae a la capital, tía? Han pasado tantos años. Tu primo Raúl encontró algunas fotografías y cartas antiguas de tu madre. Pensé que querrías tenerlas. Merced sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en papel de seda y, para ser sincera, también quería ver con mis propios ojos el imperio que has construido. Rosalía siempre supo que llegarías lejos. Con manos temblorosas, Esperanza desenvolvió el paquete. Contenía fotografías en blanco y negro de su madre joven, algunas cartas amarillentas por el tiempo y un pequeño medallón de plata con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Su medallón, murmuró Esperanza, sintiendo un nudo en la garganta. Pensé que se había perdido. Lo guardó Raúl todos estos años. Dijo que debía volver a ti cuando estuvieras lista para recordar tus raíces. Aquellas palabras golpearon a Esperanza con fuerza. ¿Había estado evitando conscientemente sus raíces? ¿Se había distanciado deliberadamente de su pasado humilde para encajar mejor en el mundo privilegiado que ahora habitaba? Lo siento, tía, dijo finalmente. Siento haberte perdido de vista todos estos años y siento profundamente cómo te trataron hoy en mi establecimiento. No te disculpes, sobrina. La vida nos lleva por caminos diferentes. Lo importante es recordar de dónde venimos, incluso cuando llegamos lejos. Tía Merced tomó sus manos entre las suyas. Rosalía siempre decía que el éxito sin compasión es como una flor sin aroma, bonita de ver, pero sin esencia verdadera. Aquella noche, después de asegurarse de que tía Merced se instalara cómodamente en la habitación de huéspedes, Esperanza permaneció despierta, revisando las viejas fotografías. Imágenes de su infancia en Iztapalapa, su madre sonriente a pesar de las dificultades, momentos familiares sencillos pero llenos de afecto genuino. ¿Qué pensarías de mí ahora, mamá?, murmuró, acariciando una fotografía donde Rosalía, joven y hermosa, sostenía en brazos a una Esperanza de apenas 3 años. ¿Estarías orgullosa de lo que he construido? ¿O decepcionada de lo que he permitido que se convierta? A la mañana siguiente, Esperanza llegó a la casa del té acompañada por tía Merced. La reacción fue inmediata. Renata palideció visiblemente, mientras Lupita sonreía con evidente alivio. «Buenos días a todos», saludó Esperanza con voz clara y firme. «Quisiera presentarles a mi tía Merced Carmona, hermana de mi madre, quien nos honra con su visita desde Puebla». Valeria, que acababa de llegar, se quedó momentáneamente sin palabras. «Tía Merced estará con nosotros toda la semana», continuó Esperanza. «Y durante su estadía me gustaría que todos la trataran con el mismo respeto que me muestran a mí. Después de todo, sin su hermana Rosalía, quien limpió casas durante décadas para pagarme la escuela, yo no estaría hoy aquí, y este establecimiento no existiría». El silencio que siguió a esta declaración fue revelador. Algunos empleados parecían incómodos, otros sorprendidos. Valeria mantenía una sonrisa tensa, mientras Renata estudiaba atentamente el suelo. «Lupita», llamó Esperanza, «me gustaría que le muestres a mi tía nuestras instalaciones. Y prepárale un té especial de bienvenida, por favor». «Con mucho gusto, doña Esperanza», respondió la joven con una amplia sonrisa.
Mientras Lupita se llevaba a tía Merced, Esperanza se dirigió a Renata y Valeria. «En mi oficina, por favor, ahora». Una vez a puertas cerradas, Esperanza no perdió tiempo con preámbulos. «Lo que sucedió ayer es inaceptable», dijo con calma contenida. «Mi tía fue tratada como una intrusa o una estafadora». «Doña Esperanza, comprenda nuestra posición», comenzó Renata. «Muchas personas intentan colarse mencionando supuestas conexiones familiares. No teníamos forma de verificar su identidad». «¿No?». Esperanza arqueó una ceja. ¿Una llamada a mi celular hubiera sido tan difícil? ¿O simplemente tratarla con dignidad básica mientras verificaban su historia? Renata bajó la mirada, pero Valeria mantuvo su postura defensiva. «Actuamos siguiendo los protocolos que tú misma estableciste, Esperanza», argumentó. «La exclusividad ha sido siempre nuestra marca distintiva. No podemos hacer excepciones cada vez que alguien aparece sin reservación. La exclusividad nunca debería estar reñida con la humanidad básica, Valeria». Esperanza la miró directamente a los ojos. «Y me pregunto qué otros protocolos míos están implementándose de maneras que yo desconocía». Un silencio tenso llenó la oficina. Finalmente, Esperanza continuó. «A partir de hoy quiero revisar personalmente todas las políticas de atención al cliente y al personal. Creo que es momento de volver a los valores fundamentales que inspiraron la creación de este lugar». «¿Y cuáles serían esos valores?», preguntó Valeria con un tono que bordeaba la insolencia. «Excelencia sin elitismo, tradición con compasión, el respeto por la dignidad de cada persona, independientemente de su apariencia o posición social». Esperanza hizo una pausa. «Los mismos valores que mi madre me enseñó mientras limpiaba casas en las lomas para que yo pudiera estudiar». La mención de sus orígenes humildes pareció incomodar visiblemente a Valeria, quien siempre había preferido la versión más pulida de la historia de Esperanza. «Las cosas han cambiado, Esperanza», dijo Valeria finalmente. «El mercado es diferente, la competencia es feroz. No podemos darnos el lujo de ser un establecimiento para todos. No estoy sugiriendo que regalemos nuestros servicios o que bajemos nuestros estándares», aclaró Esperanza. «Solo que recordemos que la verdadera elegancia incluye la compasión y el respeto universal». La reunión terminó sin un acuerdo claro, pero Esperanza sabía que había plantado una semilla importante. Más tarde, mientras tomaba té con su tía en una mesa privada, observaba con nuevos ojos el funcionamiento de su establecimiento, la forma en que los meseros trataban de manera diferente a clientes según su apariencia, las miradas de desprecio disimulado hacia los turistas que no conocían las costumbres locales, la evidente jerarquía entre el personal. «¿En qué piensas, sobrina?», preguntó tía Merced, notando su mirada contemplativa. «En cómo los lugares terminan reflejando a sus dueños para bien o para mal», respondió Esperanza. «Y en cómo a veces dejamos que otros interpreten y ejecuten nuestra visión hasta que se vuelve irreconocible». Esa tarde, Esperanza decidió cancelar su transformación en Doña Socorro. En su lugar, invitó a Lupita a tomar un café en un pequeño establecimiento discreto cerca de su apartamento. «¿Puedo preguntarle algo personal, doña Esperanza?», dijo Lupita después de que les sirvieran. «Por supuesto. ¿Por qué me eligió como su asistente? Hay personas con mucha más experiencia y conocimiento del negocio». Esperanza sonrió. «Porque vi en ti algo que se ha vuelto escaso en mi establecimiento, autenticidad y compasión genuina. No has permitido que el ambiente elitista corrompa tus valores». Lupita se sonrojó ligeramente. «Solo hago lo que me parece correcto». «Exactamente. Y esa brújula moral intacta es invaluable». Esperanza hizo una pausa. «Dime, Lupita, con sinceridad, ¿cómo ves la Casa del Té desde tu perspectiva? ¿Qué cosas cambiarías si pudieras?». La joven dudó visiblemente, pero la mirada alentadora de Esperanza la animó a hablar. «Es un lugar hermoso, con tradiciones valiosas, pero…». Lupita eligió cuidadosamente sus palabras. «A veces siento que hay demasiadas barreras entre los clientes importantes y los comunes, entre los empleados nuevos y los antiguos, entre quienes pueden pagar y quienes solo quieren apreciar la belleza del lugar, aunque sea por un momento». «Continúa», la animó Esperanza. «En mi pueblo, el té no es solo una bebida de lujo, sino un ritual de conexión.
Mi abuela servía té de hierbas locales a cualquiera que visitara nuestra casa, fuera el alcalde o un campesino. La elegancia no estaba en la porcelana, sino en el gesto de compartir. Aquellas palabras resonaron profundamente en Esperanza. Eran tan similares a los valores con los que había crecido, antes de que el éxito y las expectativas sociales comenzaran a redefinir su visión. Tienes razón, Lupita, y creo que es hora de recordar esas verdades esenciales. Esperanza sonrió. Tengo una cena importante mañana con don Octavio Mendoza, y me gustaría que me acompañaras. ¿El señor que se sintió mal el otro día? Lupita parecía sorprendida. ¿Por qué querría que yo fuera? Porque acabo de descubrir que don Octavio es el director editorial de El Gourmet Mexicano, y porque creo que tu perspectiva fresca será invaluable en la conversación que preveo tener con él. Los ojos de Lupita se abrieron con asombro. El crítico gastronómico más importante de México, y quiere que yo... Pero no sabría qué decir. ¿Cómo comportarme en un ambiente tan...? Solo sé tú misma, la interrumpió Esperanza con gentileza. Esa autenticidad es precisamente lo que necesito a mi lado. Mientras regresaban caminando hacia la casa del té, Esperanza sentía una determinación renovada. El encuentro con su tía, las revelaciones sobre don Octavio, la perspectiva refrescante de Lupita, todo convergía en un momento de claridad que no había experimentado en años. Las cosas van a cambiar, pensó, mientras observaba su establecimiento desde la acera opuesta. Y es hora de que yo también cambie. Lo que no sabía era que el cambio llegaría más rápido y de formas más inesperadas de lo que imaginaba. La cena con don Octavio Mendoza no solo transformaría su visión de negocio, sino que desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba sus nuevas convicciones, de maneras que nunca hubiera anticipado. La residencia de don Octavio Mendoza en Las Lomas era exactamente como Esperanza había imaginado. Una elegante casa estilo colonial mexicano, con toques contemporáneos, rodeada de jardines meticulosamente cuidados, donde las bugambilias creaban cascadas de color contra los muros blancos. Al atravesar el portón principal en compañía de Lupita, Esperanza sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. «Respira profundo», le aconsejó a Lupita, quien visiblemente trataba de controlar su ansiedad. La joven llevaba un vestido sencillo pero elegante, que Esperanza le había regalado para la ocasión. «Recuerda, te invité porque valoro tu perspectiva auténtica. No intentes ser alguien más». «Gracias, doña Esperanza», respondió Lupita. «Aún no puedo creer que esté a punto de conocer a don Octavio Mendoza. Mi padre colecciona todos los números de El Gourmet Mexicano desde hace 20 años. Un mayordomo de edad avanzada les abrió la puerta y las condujo a través de un pasillo decorado con impresionantes piezas de arte mexicano contemporáneo. Al final del recorrido llegaron a un patio interior con una fuente central donde don Octavio las esperaba. «Doña Esperanza, bienvenida». El hombre se acercó con paso firme a pesar del reciente episodio cardíaco. Vestía con elegancia informal, pantalón de lino, camisa blanca sin corbata y un chaleco de tejido artesanal oaxaqueño. «Y veo que nos honra con compañía adicional. Don Octavio, le presento a Lupita Reyes, mi asistente personal, y me atrevo a decir, una de las mentes más refrescantes y auténticas que he encontrado en mucho tiempo». Lupita se sonrojó visiblemente ante el elogio mientras estrechaba la mano del reconocido crítico. «Un placer conocerlo, señor. Soy gran admiradora de su trabajo editorial. El placer es mío, jovencita. Siempre es estimulante conocer a las nuevas generaciones que aprecian la gastronomía tradicional». Don Octavio las invitó a sentarse en un elegante juego de muebles dispuesto alrededor de la fuente. «¿Les apetece un aperitivo antes de la cena? He preparado una selección de mezcales artesanales de pequeños productores oaxaqueños». La velada comenzó con una degustación de mezcales acompañados de pequeños bocados que don Octavio describía con pasión y precisión. Chapulines con guacamole de piña, totopos con escamoles en mantequilla de epazote, quesadillas miniatura de huitlacoche con queso Oaxaca. «Todo está delicioso», comentó Esperanza después de probar los escamoles. «¿Usted mismo diseñó estos platillos?» «Digamos que la cocina es mi pasatiempo, cuando no estoy escribiendo o evaluando restaurantes»,
respondió don Octavio con una sonrisa. Un crítico que no cocina es como un crítico literario que no lee. Puede tener opiniones, pero le falta la experiencia fundamental. La conversación fluyó naturalmente hacia temas gastronómicos. Lupita, inicialmente tímida, comenzó a participar con mayor confianza cuando don Octavio le preguntó sobre las tradiciones culinarias de su pueblo en Oaxaca. Mi abuela siempre dice que la comida debe alimentar primero el alma y luego el cuerpo, compartió Lupita. En mi pueblo cocinar no es solo preparar alimentos, es una forma de preservar nuestra historia, de mantener viva la memoria de quienes vinieron antes. Don Octavio asintió con evidente aprobación. Exactamente. Esa conexión con nuestras raíces es lo que distingue a la verdadera gastronomía mexicana de la simple comida. No es solo sabor, es identidad, es memoria, es comunidad. Después del aperitivo, pasaron a un comedor íntimo donde les esperaba una cena de 5 tiempos, cada uno acompañado del vino mexicano ideal para realzar sus sabores. Durante el postre, un delicado ate de membrillo con queso de cabra local, don Octavio finalmente abordó el tema que Esperanza había estado anticipando. Supongo que se pregunta por qué la invité esta noche, doña Esperanza. La curiosidad ha estado conmigo desde que recibí su invitación, admitió ella, especialmente después de descubrir su verdadera identidad como director de El Gourmet Mexicano. Debo confesar que me siento un poco engañada al saber que ha sido cliente de la Casa del Té durante años sin revelar quién era realmente. Don Octavio sonrió. No fue un engaño, sino metodología profesional. Un crítico que se anuncia como tal nunca recibe la experiencia auténtica que recibiría cualquier otro cliente. Y lo que me interesa evaluar no es el servicio especial que se da a las celebridades o críticos conocidos, sino la calidad real que experimenta el público general. Entiendo el razonamiento, concedió Esperanza. ¿Y cuál ha sido su evaluación de mi establecimiento después de todos estos años? Don Octavio se tomó un momento para saborear su vino antes de responder. La Casa del Té Azteca comenzó como algo extraordinario, un espacio que celebraba las tradiciones mexicanas del té y las hierbas con un nivel de sofisticación que no sacrificaba la autenticidad. Durante los primeros años, era un lugar donde la elegancia y la tradición coexistían en perfecto equilibrio. Hizo una pausa significativa. Pero, en los últimos tiempos, he notado un cambio. El equilibrio se ha inclinado hacia una elegancia más excluyente, menos auténtica. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Era exactamente la misma conclusión a la que ella había llegado durante su experimento. ¿Podría elaborar?, pidió, aunque temía la respuesta. Por supuesto, la exclusividad ha reemplazado gradualmente a la exclusividad. Me explico. Antes ofrecían una experiencia única, irrepetible, especial. Eso es exclusividad. Ahora parece que se enfocan más en excluir a ciertos tipos de personas, en crear barreras, en fomentar una atmósfera donde solo algunos se sienten bienvenidos. Eso es exclusionismo. Lupita escuchaba atentamente, con una expresión que sugería que compartía completamente la evaluación de don Octavio. Y lo más preocupante, continuó el crítico, es que este cambio parece haberse filtrado hasta la comida misma. Las recetas tradicionales que solían tener alma ahora se presentan con técnica impecable pero sin emoción, como si la perfección estética hubiera reemplazado al sabor auténtico. Esperanza asintió lentamente. Sus observaciones son dolorosamente precisas, don Octavio, y coinciden con algunas revelaciones personales que he tenido recientemente. ¿Revelaciones? Suena intrigante. Esperanza intercambió una mirada con Lupita, quien asintió levemente, animándola a compartir. Hace aproximadamente un mes, comencé un experimento personal, confesó Esperanza. Me he estado disfrazando de anciana indigente para observar cómo mis propios empleados y clientes tratan a alguien que consideran de menor categoría social. Los ojos de don Octavio se abrieron con genuina sorpresa. Una decisión extraordinariamente valiente y poco común, doña Esperanza. ¿Y qué ha descubierto? Que mi establecimiento se ha convertido exactamente en lo que usted describe,
un bastión de exclusionismo donde la apariencia y el estatus determinan el valor de una persona. Y lo más doloroso es que yo misma, sin darme cuenta, permití que sucediera. Esperanza tomó un sorbo de vino para disimular la emoción en su voz. Mi madre fue empleada doméstica en Casas de las Lomas. Crecí en Iztapalapa, viendo cómo ella era tratada como invisible por las mismas personas a las que servía con dignidad. Juré que nunca perpetuaría ese ciclo, y sin embargo, es tan fácil perderse en el camino, completó don Octavio con empatía. El éxito tiene una manera sutil de transformar nuestros valores, de hacernos olvidar nuestras raíces. Exactamente, confirmó Esperanza. Pero gracias a este experimento, a Lupita y recientemente a la visita inesperada de mi tía materna, he comenzado a ver con claridad lo que necesito cambiar. Don Octavio sonrió con aprobación. Y por eso estamos aquí esta noche. Porque presencié algo revelador durante mi episodio cardíaco en su establecimiento. ¿A qué se refiere? A su reacción, doña Esperanza. Cuando me sentí mal, usted no actuó como la empresaria calculadora preocupada por un escándalo en su establecimiento. Actuó con humanidad genuina, con la compasión instintiva de alguien que valora la vida por encima de las apariencias. Don Octavio se inclinó hacia adelante. Ese momento de crisis reveló su verdadera esencia, la que quizás ha quedado temporalmente eclipsada por las presiones del éxito y las expectativas sociales. Esperanza se sintió profundamente conmovida por la observación, y luego está el misterio de la anciana indigente, continuó don Octavio, con un brillo en los ojos. Disculpe. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba. Varios clientes habituales han comentado sobre una anciana misteriosa que aparece ocasionalmente en los alrededores de la Casa del Té. Una mujer que, a pesar de su apariencia humilde, posee una dignidad y una manera de hablar que sugieren una educación refinada. Don Octavio sonrió. Algunos la llaman la pedinte elegante. Y lo más curioso es que nunca se la ve los mismos días en que usted asiste a sus supuestos cursos empresariales. Esperanza palideció. ¿Usted lo sabía? Lo sospechaba. Su confesión acaba de confirmarlo. Don Octavio levantó su copa en un gesto de brindis. Y debo decir que mi admiración por usted ha aumentado considerablemente. No conozco a muchos empresarios exitosos que tendrían el valor y la humildad de hacer lo que usted ha hecho. No ha sido fácil, admitió Esperanza. He descubierto cosas dolorosas sobre mi negocio, sobre las personas en quienes confiaba y sobre mí misma. Las verdades más valiosas rara vez son cómodas, señaló don Octavio, pero son necesarias para el crecimiento auténtico. Lupita, que había escuchado atentamente toda la conversación, finalmente habló. ¿Puedo preguntar algo, don Octavio? Por supuesto, jovencita. ¿Por qué revelar ahora su identidad a doña Esperanza? Después de tantos años como cliente anónimo, era una pregunta perspicaz que también Esperanza se había estado haciendo. Excelente pregunta, Lupita. Don Octavio asintió con aprobación. La respuesta tiene dos partes. Primero, el Gourmet Mexicano está preparando una edición especial sobre establecimientos emblemáticos que están evolucionando para mantenerse relevantes sin perder su esencia. Y segundo, hizo una pausa significativa. Creo que la Casa del Té Azteca está en un punto de inflexión. Puede continuar en su actual trayectoria hacia un elitismo cada vez más excluyente, o puede redescubrir su propósito original y reinventarse sin perder su alma. Y usted cree que yo estoy lista para guiar esa reinvención, concluyó Esperanza. Lo que presencié durante mi episodio cardíaco y lo que acaba de compartir sobre su experimento me dice que la verdadera Esperanza Velázquez está despertando nuevamente. La mujer que construyó ese establecimiento desde cero, impulsada no solo por ambición, sino por una visión genuina. La cena continuó por 2 horas más, durante las cuales don Octavio compartió historias de otros restaurantes y casas de té alrededor del mundo que habían logrado equilibrar la excelencia con la inclusión, la tradición con la innovación. Esperanza y Lupita escuchaban fascinadas, tomando notas mentales de ideas que podrían adaptarse a la Casa del Té. Cuando finalmente se despidieron, don Octavio le entregó a Esperanza un sobre sellado.
Ábralo cuando llegue a casa, le indicó. Es algo que podría interesarle. En el auto, de regreso a su apartamento, Esperanza se sentía extrañamente liviana, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Qué piensas de todo esto, Lupita?», preguntó. «Pienso que don Octavio vio en usted lo mismo que yo vi el primer día que la conocí», respondió la joven con sinceridad. Una mujer con un corazón mucho más grande de lo que ella misma reconoce. Esperanza sonrió, conmovida por la observación. «¿Sabes? Cuando comencé este experimento, pensé que descubriría cosas sobre mis empleados y clientes. Nunca imaginé cuánto descubriría sobre mí misma». Al llegar a su apartamento, Esperanza invitó a Lupita a subir para un último té. Tía Merced, que las esperaba, escuchó con interés el relato de la velada mientras Esperanza preparaba un té de jazmín en la cocina. «Parece que este don Octavio es un hombre sabio», comentó tía Merced. «Lo es», confirmó Lupita, «pero no más sabio que doña Esperanza. Solo está recordándole lo que ella ya sabe en su corazón». Fue entonces cuando Esperanza recordó el sobre que don Octavio le había entregado. Lo abrió con curiosidad y encontró dos cosas en su interior: un artículo de periódico recortado y una breve nota manuscrita. El artículo, de apenas unos meses atrás, tenía un titular impactante. «Valeria Montes anuncia apertura de Raíces Modernas, un concepto revolucionario que fusionará tradición mexicana con vanguardia gastronómica». La nota manuscrita decía simplemente: «A veces nuestros competidores más peligrosos son aquellos que conocen nuestras debilidades desde dentro. La traición duele, pero también puede ser el catalizador para una reinvención necesaria». OM. Esperanza sintió que le faltaba el aire. Valeria no solo planeaba competir con ella, ya había anunciado públicamente su nuevo establecimiento. «¿Estás bien, sobrina?», preguntó tía Merced, notando su palidez. «Valeria, mi socia y supuesta amiga, van a abrir un establecimiento competidor». Esperanza les mostró el artículo. «Y por lo que pude escuchar durante mi experimento, planea llevarse a varios de mis empleados clave, incluyendo a don Joaquín». «Lo siento mucho, doña Esperanza», dijo Lupita, con genuina preocupación. Para sorpresa de ambas, Esperanza comenzó a reír suavemente. «Lo más irónico es que, en cierto modo, debería agradecérselo». «¿Agradecerle una traición?». Tía Merced parecía confundida. «Sí, porque sin saberlo, me ha dado exactamente lo que necesitaba: la libertad para reinventar la casa del té sin las restricciones de una socia que nunca compartió realmente mi visión original». Esperanza tomó el medallón de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre y que ahora llevaba como collar. «Mamá siempre decía que no hay mal que por bien no venga». Esa noche, mientras Lupita dormía en la habitación de huéspedes adicional y tía Merced descansaba en la suya, Esperanza permaneció despierta hasta la madrugada, elaborando un plan detallado para transformar la casa del té azteca. No sería fácil, especialmente con la amenaza competitiva de Valeria en el horizonte, pero ahora tenía algo que había perdido durante años: claridad de propósito. «Mañana comienza una nueva era», murmuró mientras finalmente se preparaba para dormir. «Y esta vez no perderé de vista quién soy realmente». Lo que Esperanza no podía imaginar era que el día siguiente traería una revelación aún más sorprendente, una que cambiaría no solo el rumbo de su negocio, sino también su comprensión de las personas que la rodeaban, especialmente de aquellas que consideraba sus adversarios. La mañana siguiente amaneció con una lluvia suave sobre la Ciudad de México, creando un manto de neblina que envolvía los rascacielos y desdibujaba los límites entre los barrios ricos y pobres. Esperanza observaba el paisaje urbano desde su ventanal mientras sostenía una taza de té de canela, preparándose mentalmente para el día que tenía por delante. «¿Estás segura de querer hacer esto hoy?», preguntó tía Merced, uniéndose a ella con su propia taza. «Podrías tomarte unos días para planificar mejor tu estrategia». «Estoy segura», respondió Esperanza con determinación. «He perdido demasiado tiempo ya, permitiendo que mi negocio se desviara de su propósito original. Además, ahora que sé que Valeria ya ha anunciado públicamente su nuevo establecimiento, cada día cuenta». Lupita apareció en el salón, vestida y lista para el día. «Buenos días. ¿Cuál es el plan para hoy, doña Esperanza?».
Confrontación y claridad, respondió Esperanza. Primero una reunión con todo el personal para aclarar los valores fundamentales de la Casa del Té. Luego, una conversación privada con Valeria. ¿Le dirás qué sabes sobre su nuevo negocio?, preguntó Lupita. No solo eso, le ofreceré comprar su participación en la Casa del Té para que pueda enfocarse completamente en su nuevo proyecto. Esperanza sonrió ante las expresiones sorprendidas de tía Merced y Lupita. Es lo más limpio. Ella quiere irse. Yo quiero libertad para implementar cambios. ¿Por qué prolongar una sociedad que ya no funciona? 2 horas más tarde, el personal completo de la Casa del Té Azteca se encontraba reunido en el salón principal antes de la apertura. Había curiosidad y cierta tensión en el ambiente, especialmente entre Valeria, Renata y don Joaquín, quienes claramente no anticipaban esta convocatoria extraordinaria. Esperanza, vestida con un traje sastre color jade que le daba un aire de autoridad serena, se situó frente a sus empleados. A su lado, Lupita y tía Merced ofrecían apoyo silencioso. Buenos días a todos. Agradezco su presencia en esta reunión que, les aseguro, marcará un antes y un después en la historia de nuestro establecimiento. Esperanza hizo una pausa, observando cada rostro. Hace casi 20 años, cuando abrí la Casa del Té Azteca, tenía una visión clara: crear un espacio donde la elegancia y la tradición mexicana se encontraran, accesible para quienes apreciaran la calidad, independientemente de su origen o apariencia. Notó cómo algunos empleados más antiguos intercambiaban miradas, recordando aquellos primeros días. Con los años, hemos logrado reconocimiento y éxito comercial, pero en el camino, me temo que hemos perdido parte de nuestra alma original. Esperanza respiró profundamente. Durante el último mes, he llevado a cabo un experimento personal que me ha permitido ver nuestro establecimiento desde una perspectiva completamente diferente. Un murmullo de curiosidad recorrió la sala. Me he disfrazado de una anciana indigente y he visitado la Casa del Té en múltiples ocasiones, para experimentar en carne propia cómo tratamos a quienes no encajan en nuestro perfil de cliente ideal. La revelación cayó como una bomba. Valeria y Renata palidecieron visiblemente mientras don Joaquín parecía haber visto un fantasma. Otros empleados mostraban expresiones que iban desde la vergüenza hasta la incredulidad. No estoy aquí para avergonzar a nadie, ni para señalar comportamientos específicos, continuó Esperanza. Estoy aquí para asumir mi responsabilidad como líder. Si nuestro establecimiento se ha convertido en un bastión de elitismo y exclusión, es porque yo lo he permitido con mi distanciamiento y mi silencio. Esperanza, esto es... comenzó Valeria, pero Esperanza levantó una mano para detenerla. Por favor, déjame terminar, Valeria. No bajaremos nuestros estándares de calidad y excelencia, pero eliminaremos cualquier práctica que contradiga los valores de respeto, inclusión y autenticidad que deben definirnos. Detalló una serie de cambios inmediatos: la eliminación de las políticas no oficiales de filtrado de clientes basado en apariencia, la creación de un nuevo menú accesible para el almuerzo que permitiría a más personas experimentar la calidad de la Casa del Té, un programa de capacitación revisado que enfatizara el servicio respetuoso universal y un día mensual donde ofrecerían talleres gratuitos sobre té mexicano para escuelas públicas y comunidades de bajos recursos. Tendremos nuestra conversación privada después. Volvió a dirigirse al grupo. A partir de hoy implementaremos cambios significativos en nuestra cultura y políticas. Finalmente, estoy orgullosa de anunciar que Lupita Reyes, además de ser mi asistente personal, asumirá el nuevo cargo de coordinadora de cultura y capacitación, asegurándose de que nuestros valores se reflejen consistentemente en nuestras prácticas diarias. La joven sonrió con una mezcla de orgullo y nerviosismo ante su nuevo rol. Algunos empleados, particularmente los más jóvenes, aplaudieron espontáneamente. Sé que estos cambios pueden parecer radicales para algunos de ustedes. Respeto que no todos compartan esta visión renovada. Aquellos que prefieran buscar oportunidades en otros establecimientos tienen mi comprensión y apoyo. La mirada de Esperanza se posó brevemente en don Joaquín y algunos meseros
que según había descubierto durante su experimento, ya estaban en conversaciones con Valeria. Para quienes decidan quedarse, les prometo un entorno donde el mérito y los valores humanos, no las conexiones o el favoritismo, determinarán su crecimiento profesional. Esperanza sonrió. Ahora, por favor, prepárense para abrir. Quiero que hoy sea el primer día de la nueva casa del Té Azteca. Mientras los empleados se dispersaban, algunos visiblemente entusiasmados y otros claramente incómodos, Esperanza se acercó a Valeria. Mi oficina, por favor. Ahora, ya a puertas cerradas, las dos mujeres se miraron en un silencio tenso que reflejaba el deterioro de décadas de amistad. Así que te disfrazaste para espiarnos, comenzó Valeria, optando por la ofensiva. ¿Te das cuenta de lo manipulador que es eso? ¿De la falta de confianza que demuestra hacia tu propio equipo? ¿Realmente quieres hablar de confianza, Valeria? Esperanza mantuvo la calma. Mientras planeas abrir raíces modernas y reclutas a mi personal a mis espaldas, la sorpresa en el rostro de Valeria confirmó que no esperaba que Esperanza conociera el nombre de su nuevo establecimiento. ¿Cómo? Eso no importa. Lo que importa es que, a pesar de todo, te deseo éxito en tu nuevo proyecto. Valeria parpadeó desconcertada. ¿Disculpa? Lo digo en serio. Esperanza extrajo un sobre de su escritorio y lo deslizó hacia Valeria. Aquí tienes una oferta para comprar tu participación en la Casa del Té Azteca. Es una valoración justa, incluso generosa, que te dará el capital adicional que probablemente necesitas para tu nuevo establecimiento. Valeria abrió el sobre con cautela y examinó el documento. Sus ojos se abrieron al ver la cifra ofrecida. Esto es más de lo que vale mi participación según nuestro último balance. Lo sé. Considéralo un reconocimiento a tus años de contribución y un gesto de buena voluntad para que nuestros caminos se separen limpiamente. Valeria estudió a Esperanza con una mezcla de confusión y sospecha. ¿Por qué haces esto? Podría simplemente haberme confrontado, amenazado con acciones legales por competencia desleal o violación de confidencialidad, porque no quiero más negatividad, Valeria. La vida es demasiado corta. Esperanza suspiró. Mi experimento me ha enseñado muchas cosas, pero quizás la más importante es que he permitido que el éxito endureciera mi corazón. No quiero vivir así más. No quiero un negocio construido sobre resentimientos y desconfianza. Siempre fuiste la idealista, murmuró Valeria, aunque sin el tono de burla que habría usado días atrás. Y tú siempre fuiste la pragmática, respondió Esperanza con una sonrisa triste. Quizás por eso funcionamos bien como equipo al principio. Nos complementábamos. Un silencio reflexivo llenó la oficina. Finalmente, Valeria habló. ¿Puedo preguntarte algo con total honestidad? Por supuesto. ¿Realmente crees que tu nuevo enfoque funcionará? ¿Que puedes mantener la exclusividad y prestigio mientras implementas todas estas iniciativas sociales? No lo sé con certeza, admitió Esperanza, pero prefiero intentarlo y fracasar que seguir teniendo éxito a costa de mi integridad. Hizo una pausa. ¿Sabes? Durante mi experimento como Doña Socorro, experimenté en carne propia lo que mi madre debió sentir cada día. La invisibilidad, el desprecio sutil, la manera en que la gente asume lo peor de ti basándose solo en tu apariencia. Tu madre. Valeria pareció genuinamente reflexiva. Rosalía siempre fue tan digna, tan auténtica. Exactamente. Y en algún punto del camino olvidé honrar esa parte de mi herencia. Esperanza señaló el documento sobre el escritorio. Tómate unos días para considerar la oferta. No hay prisa. Para su sorpresa, Valeria tomó el bolígrafo que descansaba sobre el escritorio, hojeó el documento hasta la última página y firmó con decisión. No necesito días. Esto es lo mejor para ambas. Dejó el bolígrafo y miró a Esperanza. Y para que conste, una parte de mí admira lo que estás intentando hacer. No creo que funcione en este mercado, pero admiro tu convicción. Después de que Valeria saliera, Esperanza se permitió un momento de quietud. Una etapa terminaba y otra comenzaba. Sentía una mezcla de alivio, determinación y, sí, también algo de temor ante lo desconocido. Su siguiente reunión fue con don Joaquín, quien entró a la oficina con una expresión que mezclaba desafío y vergüenza.
Supongo que esta es la conversación donde me despides, dijo sin preámbulos. En realidad es la conversación donde te pregunto si quieres quedarte, respondió Esperanza, sorprendiéndolo. Eres un chef extraordinario, Joaquín. Tu conocimiento de las tradiciones culinarias mexicanas es invaluable. Me gustaría que siguieras siendo parte de la Casa del Té, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó con evidente cautela. Honestidad total de ahora en adelante. Sé que Valeria te ha ofrecido ser chef ejecutivo en su nuevo establecimiento. Si prefieres aceptar esa oferta, lo entenderé sin resentimientos. Si decides quedarte, necesito saber que estás completamente comprometido con nuestra nueva dirección. Don Joaquín se removió incómodo en su asiento. No es tan simple, doña Esperanza. Hay factores personales involucrados. ¿Te refieres a tu nieto?, preguntó Esperanza suavemente. La sorpresa en el rostro del chef fue evidente. ¿Cómo? Escuché algunas conversaciones durante mi experimento. Sé que tu nieto necesita tratamientos médicos costosos. Don Joaquín bajó la mirada. Tiene una condición cardíaca congénita. Los tratamientos no están cubiertos completamente por el seguro, y Valeria me ofreció un aumento considerable, además de un seguro médico privado que cubriría los especialistas que necesita Emiliano. Ahora todo tenía sentido para Esperanza. La motivación de don Joaquín no era simple ambición o deslealtad, sino una necesidad profundamente humana de proteger a su familia. Entiendo, Joaquín, y quiero que sepas que, si decides quedarte, implementaremos inmediatamente un seguro médico mejorado para todo el personal que cubra condiciones preexistentes. Esperanza hizo una pausa. Además, me gustaría conocer a Emiliano. Tengo algunos contactos en la Fundación Cardiológica Mexicana que podrían ayudar a asegurar que reciba la mejor atención posible. Los ojos del chef se humedecieron visiblemente. ¿Por qué harías eso? Después de que estuve dispuesto a irme con Valeria. Porque estoy intentando reconstruir este negocio sobre valores humanos auténticos, no sobre resentimientos o juegos de poder. Esperanza sonrió cálidamente. Y porque creo que mereces una oportunidad de tomar esta decisión basándote en lo que realmente quieres, no en lo que te ves obligado a elegir por circunstancias difíciles. Cuando don Joaquín salió de la oficina media hora después, había acordado tomarse una semana para considerar su decisión, pero algo en su mirada había cambiado. La hostilidad defensiva había sido reemplazada por una consideración pensativa. A media tarde, mientras Esperanza supervisaba personalmente algunos de los cambios inmediatos en el salón principal, como la eliminación de la separación no oficial entre mesas premium y mesas regulares, Lupita se acercó con evidente entusiasmo. «Doña Esperanza, hay alguien que quiere verla. Dice que es importante». Para su sorpresa, el visitante era Mateo, el joven mesero que había sido uno de los primeros en tratar con amabilidad a Doña Socorro durante su experimento. «Mateo, ¿yo en qué puedo ayudarte?», preguntó Esperanza invitándolo a sentarse en una mesa discreta. El joven parecía nervioso, pero determinado. «Primero quería decirle que admiro mucho lo que está haciendo. Los cambios que anunció esta mañana es el tipo de lugar donde realmente estaría orgulloso de trabajar. Gracias, Mateo. Eso significa mucho para mí. Y segundo», dudó un momento, «hay algo que creo que debería saber sobre la señora Valeria». Esperanza se tensó ligeramente. «Te escucho. Hace 3 semanas la escuché hablar por teléfono en el callejón trasero. Estaba conversando con alguien sobre esparcir rumores negativos acerca de la higiene y calidad de la Casa del Té». Mateo bajó la voz. Mencionó específicamente contactar a ciertos periodistas y críticos gastronómicos para plantar dudas sobre los estándares del establecimiento, para que cuando abriera su nuevo lugar pudiera posicionarse como la alternativa confiable. La revelación cayó como un balde de agua fría sobre Esperanza. Una cosa era que Valeria quisiera competir, otra muy distinta era que intentara activamente dañar la reputación del negocio que habían construido juntas. «¿Estás seguro de lo que escuchaste, Mateo?» «Completamente, señora. Incluso mencionó nombres específicos de periodistas. Recuerdo uno, Eduardo Linares, de Sabor y Tradición». Esperanza conocía bien a Linares,
un crítico influyente aunque menos prestigioso que don Octavio, conocido por sus críticas particularmente severas. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Mateo? El joven la miró directamente a los ojos. Porque creo en lo que está intentando hacer doña Esperanza. Y porque mi abuela siempre dice que los negocios deben ganarse con trabajo honesto, no con trucos sucios. Después de agradecerle su honestidad, Esperanza se retiró a su oficina para procesar esta nueva información. La traición de Valeria era aún más profunda de lo que había imaginado. Y aunque ya habían firmado el acuerdo de compraventa de su participación, los rumores negativos podrían estar ya circulando en el ambiente gastronómico. «Necesito hablar con don Octavio», murmuró, buscando su teléfono. La conversación con el crítico gastronómico fue breve pero reveladora. Don Octavio confirmó que efectivamente había escuchado rumores sobre supuestos problemas de higiene en la Casa del Té, pero los había desestimado conociendo la meticulosidad del establecimiento. Eduardo Linares ha estado insinuando que tiene una gran revelación sobre un establecimiento emblemático en su próxima columna, informó don Octavio. Ahora entiendo a qué se refería. ¿Qué me recomienda hacer?, preguntó Esperanza. Anticiparse. La transparencia es siempre el mejor antídoto contra los rumores. Don Octavio hizo una pausa. De hecho, esto podría ser la oportunidad perfecta para anunciar públicamente la nueva dirección de la Casa del Té. Después de colgar, Esperanza se sintió extrañamente tranquila. Donde días atrás habría entrado en pánico ante la idea de rumores negativos, ahora veía una oportunidad para demostrar sus nuevos valores con acciones concretas. Convocó inmediatamente a Lupita y a Renata, quien sorprendentemente había decidido permanecer en el establecimiento a pesar de los cambios anunciados. «Necesito que organicen un evento especial para este viernes», instruyó Esperanza. «Una presentación abierta de nuestra nueva visión para la Casa del Té, con degustaciones gratuitas de nuestro nuevo menú accesible. Invitaremos a la prensa, a críticos gastronómicos, a clientes habituales y...» Hizo una pausa significativa. «A representantes de diversas comunidades que tradicionalmente no han sido nuestro público objetivo». «¿Está segura, doña Esperanza?», preguntó Renata con evidente preocupación. «Es un cambio muy radical de imagen en muy poco tiempo». «Completamente segura, Renata. A veces los cambios más significativos requieren pasos audaces». Esperanza sonrió. «Además, quiero que Valeria y cualquiera que haya escuchado sus rumores vean que no tenemos nada que ocultar. Al contrario, estamos iniciando una nueva era de transparencia y autenticidad». Mientras Renata y Lupita se retiraban para comenzar los preparativos, Esperanza contempló nuevamente la ciudad desde la ventana de su oficina. Las nubes de la mañana se habían disipado, revelando un cielo sorprendentemente claro sobre la metrópolis siempre contaminada. «Un nuevo comienzo», murmuró para sí misma, acariciando el medallón de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre. «Sí, esta vez no perderé el rumbo». Lo que Esperanza no podía prever era que el evento del viernes traería consigo no solo la oportunidad de presentar su nueva visión, sino también una serie de revelaciones y reencuentros que cambiarían para siempre el destino de la Casa del Té Azteca y de todos los involucrados en su historia. La mañana del viernes amaneció con un cielo perfectamente despejado sobre la Ciudad de México, como si el universo mismo quisiera bendecir la nueva etapa que comenzaba para la Casa del Té Azteca. Esperanza llegó al establecimiento antes del amanecer, queriendo disfrutar unos momentos de soledad antes del ajetreo que traería el día. Recorrió lentamente cada rincón del lugar que había construido con tanto esfuerzo. Las paredes recién pintadas en tonos cálidos de terracota y ocre, evocando los colores de la tierra mexicana. Las mesas redistribuidas para crear un ambiente más fluido y menos segregado. Los nuevos detalles decorativos que honraban las tradiciones indígenas del té, desde fotografías de ancianas oaxaqueñas preparando infusiones hasta pequeñas muestras de hierbas locales con sus descripciones y propiedades medicinales. ¿Nerviosa? La voz de tía Merced interrumpió sus pensamientos. «Un poco», admitió Esperanza con una sonrisa. «Pero es un nerviosismo bueno, como el que sentí cuando abrimos por primera vez». «Tu madre estaría orgullosa», dijo tía Merced,
acomodando cariñosamente un mechón rebelde del cabello de su sobrina. No solo por el éxito que has construido, sino por el valor de reconocer cuando algo necesita cambiar. Poco a poco, el personal comenzó a llegar. Esperanza notó inmediatamente un cambio en la atmósfera. Había una energía de anticipación y propósito compartido que no había percibido en mucho tiempo. Incluso Renata, inicialmente escéptica sobre los cambios, parecía haberse contagiado del entusiasmo general. «Todo está listo, doña Esperanza», informó Lupita, radiante en su nuevo rol de coordinadora. «Los periodistas comenzarán a llegar a las 11, y tenemos confirmación de 7 críticos gastronómicos, incluido don Octavio». «¿Y Eduardo Linares?», preguntó Esperanza, recordando al crítico que supuestamente publicaría rumores negativos. «Confirmó esta mañana. Sonaba intrigado». Esperanza asintió. Enfrentaría cualquier crítica o rumor con transparencia y dignidad. La sorpresa de la mañana llegó cuando don Joaquín apareció no solo para trabajar, sino acompañado por un niño de unos 8 años y una mujer de mediana edad. «Doña Esperanza», saludó el chef con una formalidad inusual. «Me gustaría presentarle a mi nieto Emiliano y a mi hija Carmen». El niño, a pesar de su evidente fragilidad física, tenía unos ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. Esperanza se agachó para saludarlo a su nivel. «Mucho gusto, Emiliano. Tu abuelo me ha hablado maravillas de ti. ¿Usted es la señora que va a ayudarme con mis doctores?», preguntó el niño con la franqueza propia de su edad. Esperanza miró a don Joaquín, quien asintió con una mezcla de vergüenza y gratitud. «He decidido quedarme, doña Esperanza», anunció el chef, «y quería que conociera la razón por la que casi me voy. No para justificarme, sino para que entienda que nunca fue personal». «Lo sé, Joaquín, y me alegra enormemente que hayas decidido quedarte». Esperanza se levantó y extendió su mano hacia Carmen. «Su hijo tendrá la mejor atención, se lo prometo. Ya he contactado a la fundación y están esperando recibirlos la próxima semana». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Gracias. No sabe lo que esto significa para nuestra familia». A las 11 en punto, el establecimiento abrió sus puertas para el evento especial. La respuesta superó todas las expectativas. No solo asistieron los medios y críticos invitados, sino que una multitud diversa se congregó, atraída por los volantes que Lupita había distribuido estratégicamente en diferentes barrios de la ciudad. Don Octavio Mendoza llegó acompañado por un séquito de fotógrafos y asistentes, pero su atención se centró inmediatamente en Esperanza. «Ha transformado el lugar en tiempo récord», comentó con evidente aprobación mientras observaba los cambios en la decoración y disposición. «El espacio físico fue lo más fácil», respondió Esperanza. «El verdadero cambio está ocurriendo en cómo nos relacionamos con nuestros clientes y entre nosotros mismos». La demostración de este nuevo enfoque no tardó en manifestarse. Cuando un grupo de jóvenes estudiantes de una escuela pública de Iztapalapa, el barrio donde Esperanza había crecido, llegó tímidamente a la entrada, Renata personalmente los recibió y los guió hacia una sección especial donde podrían participar en un taller sobre la historia del té mexicano. «Nunca pensé que visitaría un lugar así», comentó uno de los adolescentes, mientras observaba con asombro las elegantes instalaciones. «Pues ahora no solo pueden visitarlo», respondió Renata con una calidez que sorprendió a Esperanza, «sino que tienen un programa mensual especialmente diseñado para ustedes. La historia del té en México es su herencia cultural, tanto como la de cualquier persona en esta ciudad». A mediodía, cuando el evento estaba en pleno apogeo, Esperanza subió a un pequeño podio improvisado para dirigirse a los presentes. A su lado estaban Lupita, tía Merced y, sorprendentemente, don Joaquín, quien había insistido en acompañarla como muestra de apoyo. «Bienvenidos a la nueva casa del té azteca», comenzó Esperanza. «Aunque quizás debería decir, bienvenidos de regreso a la verdadera esencia de lo que siempre quisimos ser». Relató brevemente la historia del establecimiento, desde sus humildes inicios hasta su consolidación como referente gastronómico, sin ocultar cómo en el camino se habían desviado de los valores originales. «Hace poco más de un mes, decidí hacer algo inusual, disfrazarme de una anciana indigente
para experimentar en carne propia cómo tratábamos a quienes no encajaban en nuestro perfil habitual de cliente. Un murmullo recorrió la audiencia. Lo que descubrí fue doloroso pero necesario. Habíamos creado un espacio de exclusión más que de exclusividad. Un lugar donde la apariencia y el estatus determinaban el valor de una persona. Esperanza vio a Eduardo Linares tomando notas furiosamente en primera fila. Claramente no era la gran revelación negativa que había planeado publicar. Hoy marca el comienzo de una nueva era para la Casa del Té Azteca. Una era donde la excelencia y la tradición coexistirán con la inclusión y la autenticidad. Donde honraremos nuestras raíces mexicanas, no solo en la decoración y los sabores, sino en los valores fundamentales de hospitalidad y respeto que caracterizan a nuestro pueblo. Anunció oficialmente las iniciativas que ya había compartido con su personal. El nuevo menú accesible, los talleres gratuitos para escuelas, el programa de capacitación revisado, pero también reveló novedades. Una colaboración con cooperativas de mujeres indígenas, productoras de té y hierbas, una fundación para apoyar tratamientos médicos para niños con condiciones cardíacas, mirando significativamente a Emiliano, y una academia de artes culinarias para jóvenes de comunidades marginadas. Para finalizar, quiero compartir una enseñanza de mi madre, Rosalía Carmona, quien limpió casas en las lomas para que yo pudiera estudiar. La verdadera elegancia no está en lo que posees o en cómo te ven los demás, sino en cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. Los aplausos que siguieron fueron estruendosos y genuinos. Mientras Esperanza descendía del podio, notó una figura familiar en el fondo del salón. Valeria, quien aparentemente había decidido asistir para presenciar el evento de primera mano. Sus miradas se cruzaron brevemente. No hubo hostilidad en los ojos de Valeria, sino algo más complejo, una mezcla de sorpresa, respeto reluctante y quizás un atisbo de arrepentimiento. Esperanza decidió acercarse a ella, a pesar de la tensión que aún existía entre ambas. «No esperaba verte aquí», dijo con calma. «Tenía que ver por mí misma qué estabas haciendo», respondió Valeria. «Eduardo Linares me contactó esta mañana, furioso. Dice que ya no publicará su exposé porque sería contraproducente frente a todo esto». Hizo un gesto abarcando el exitoso evento. «Los rumores nunca tienen tanto poder como la verdad, Valeria». «Parece que no». Valeria observó la diversa multitud que disfrutaba de las degustaciones y talleres. «Debo admitir que es impresionante lo que has logrado en tan poco tiempo, aunque sigo pensando que es un riesgo comercial enorme». «A veces los mayores riesgos traen las mayores recompensas», respondió Esperanza, «no solo financieras». Después de un momento de silencio, Valeria extendió su mano. «Te deseo suerte, Esperanza, la necesitarás. Igualmente con raíces modernas. Espero que encuentres lo que estás buscando». Mientras Valeria se alejaba, Esperanza sintió una extraña sensación de cierre. No había reconciliación, pero tampoco amargura. Solo la aceptación de que algunos caminos debían separarse para que cada una pudiera seguir su verdadera vocación. El resto de la tarde transcurrió como un sueño. Don Octavio anunció públicamente que la Casa del Té Azteca sería la portada de la próxima edición especial de El Gourmet Mexicano, destacando su revolucionaria transformación. Eduardo Linares, impresionado por la transparencia y autenticidad del evento, solicitó una entrevista exclusiva para su publicación. Incluso aparecieron representantes de organizaciones internacionales interesados en documentar el modelo de negocio inclusivo que Esperanza estaba implementando. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando un grupo de ancianas de un asilo público de Iztapalapa, invitadas especialmente por tía Merced, entró tímidamente al establecimiento. Entre ellas, Esperanza reconoció a algunas excompañeras de trabajo de su madre, mujeres que, como Rosalía, habían limpiado las casas de los ricos para que sus hijos pudieran tener oportunidades. Con lágrimas apenas contenidas, Esperanza personalmente las guió a la mejor mesa, preparándoles ella misma un té especial, mientras escuchaba sus historias y recuerdos de Rosalía. «Tu madre siempre dijo que llegarías lejos», comentó doña Josefina, una anciana de 90 años, que había sido casi una segunda madre para Esperanza en su infancia.
Pero lo que más la habría enorgullecido es verte llegar lejos sin olvidar de dónde vienes. Esa es la lección más importante que me enseñó, respondió Esperanza, sosteniendo las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. Y una que casi olvido, hasta que decidí convertirme en Doña Socorro. El evento se extendió hasta bien entrada la noche, con una energía y camaradería que transformaron la Casa del Té en un verdadero centro comunitario, donde personas de todos los estratos sociales compartían experiencias y conversaciones genuinas. Cuando finalmente cerró sus puertas a la medianoche, Esperanza reunió a su personal para un brindis final. «Hoy no solo presentamos una nueva imagen», dijo levantando su taza de té de jazmín, «sino que redescubrimos nuestro verdadero propósito. Y quiero agradecerles a todos por abrazar esta visión con tanta pasión y compromiso». Renata, quien había demostrado una sorprendente capacidad de adaptación, levantó su propia taza. «Por Doña Esperanza, quien tuvo el valor de mostrarnos que podemos ser mejores de lo que éramos. Y por Doña Socorro», añadió Lupita con una sonrisa cómplice, «quien nos enseñó a ver más allá de las apariencias. Por todos nosotros», concluyó don Joaquín, «y por una Casa del Té que finalmente honra no solo la tradición gastronómica, sino también la tradición humana de nuestro México». 6 meses después, la Casa del Té Azteca no solo había sobrevivido a su transformación radical, sino que prosperaba como nunca antes. La combinación de excelencia culinaria y valores humanos auténticos había creado un modelo de negocio que otros establecimientos comenzaban a imitar. El nuevo menú accesible había duplicado la clientela sin comprometer la calidad. Los talleres mensuales para escuelas públicas habían generado reportajes internacionales sobre innovación social empresarial. La Academia Culinaria para Jóvenes de Comunidades Marginadas ya había graduado su primera generación, con 3 estudiantes incorporándose al equipo permanente de la Casa del Té. Esperanza observaba estos logros con una mezcla de orgullo y humildad desde su oficina, ahora reubicada en un espacio más pequeño para ampliar el área de talleres comunitarios. En su escritorio descansaba una fotografía enmarcada, ella misma disfrazada como Doña Socorro, tomada secretamente por don Octavio durante una de sus visitas al establecimiento. «¿Lista para la reunión?», preguntó Lupita, asomándose a la puerta. La joven había florecido en su rol de coordinadora, aportando ideas frescas que mantenían el establecimiento en constante evolución. «Lista», respondió Esperanza levantándose. «¿Cómo está Emiliano hoy?». «Mucho mejor después de su cirugía. Don Joaquín dice que incluso está hablando de aprender a cocinar como su abuelo». Esperanza sonrió mientras se dirigían juntas hacia el salón principal, donde la esperaba un grupo de empresarios interesados en implementar modelos similares en sus propios negocios. Entre ellos, sorprendentemente, estaba Valeria, cuyo establecimiento, Raíces Modernas, había tenido un comienzo prometedor, pero estaba buscando un propósito más allá del éxito comercial. «¿Quién hubiera imaginado que terminaríamos así?», comentó Esperanza a Lupita mientras observaba a los asistentes, enseñando a otros cómo construir negocios con alma. «Todo porque una empresaria respetada decidió hacer algo inimaginable», respondió Lupita con afecto, «disfrazarse de pedinte para redescubrir su propia humanidad». Esperanza acarició el medallón de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre y que ahora llevaba siempre consigo. Siempre estuvo en la capacidad de crear conexiones auténticas, de hacer que cada persona que cruce nuestras puertas se sienta valorada por quien es, no por lo que posee. Mientras avanzaba para iniciar la presentación, Esperanza llevaba consigo no solo las lecciones aprendidas durante su transformación, sino también la certeza de que el éxito empresarial y la integridad humana no solo podían coexistir, sino que, cuando se unían con propósito y autenticidad, creaban algo verdaderamente extraordinario, un legado que trascendía lo material para tocar el alma de una comunidad entera. La verdadera riqueza nunca estuvo en las porcelanas finas o los clientes adinerados, reflexionó. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Esperanza Velázquez los haya conmovido y les haya recordado que nunca es tarde para redescubrir nuestra esencia humana. ¿Alguna vez han sentido que se alejan de sus valores originales?
o han experimentado una revelación que cambió su perspectiva sobre la vida. Para seguir este viaje de transformación personal, hemos preparado una colección especial con historias igualmente inspiradoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada semana traemos nuevas narrativas que exploran la complejidad del ser humano y su capacidad de reinventarse. Los esperamos en los comentarios para conocer sus propias historias de redescubrimiento y renovación.